Voy a dar lectura. Ustedes solamente leen con su vista. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y ha traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y andando, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad? Mas vosotros negaste al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Es un relato largo, hermanos, pero es muy importante. Cuando nosotros terminamos el libro de los Efesios, que aprendimos cosas muy interesantes, nos pusimos a orar al Señor qué es lo que podíamos enseñar a la iglesia los domingos. Y teníamos el libro de Corintios como una opción, pero también teníamos el libro de los Hechos como la otra opción. Pero a través de la oración y lo que el Señor nos fue mostrando acerca de las necesidades que tenemos como iglesia, pues fuimos guiados al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos encontramos nosotros cosas muy importantes, porque
Aquí en este libro que estamos ahora, pues es un libro que nos narra la historia de la iglesia. Cómo fue la iglesia al principio, cómo era su vida, de lo que vimos el domingo pasado, la vida de iglesia. Pero también vemos cuál era el mensaje que los apóstoles predicaron, los discípulos estuvieron anunciando y proclamando a la gente de aquel tiempo. Vemos en este libro de los Hechos cosas muy importantes que nosotros podemos aprender y podemos poner en práctica también. Hay cosas que son descriptivas, como el hablar en lenguas, pero hay cosas que son prescriptivas, que nosotros tenemos que seguir, hermanos. Ahora nos encontramos aquí en este momento de la historia. Nos hemos dado cuenta que este Pedro ha predicado su primer sermón, y en ese primer sermón, ¿cuántos se convirtieron? Más de como 3,000 dice la Escritura, a través de la predicación de Pedro, el apóstol. Pero ahora, de lo que les voy a hablar en esta mañana, es la fe en el nombre de Jesús a través de los milagros y de la predicación apostólica. De eso nos vamos a enfocar hoy en esta tarde. Ahora, es sorprendente que hoy muchos, para realizar una campaña evangelística, hagan uso de los milagros para atraer a las personas. Hay gente que está interesada en que la gente escuche de Cristo, y han organizado campañas, pero con base a los milagros. Caminando por la calle, de vez en cuando nos encontramos con un anuncio en un poste o una lona que parece que hace la invitación y le dice a la gente: ven y recibe tu milagro. Una gran noche de milagros. Eso lo hemos visto en el bulevar, hermanos, en el poste, en su colonia. Hemos visto esta publicidad invitando a la gente a que reciba su milagro. Y allí en esa publicidad pues aparece la imagen de un hombre que creo yo que es el obrador de milagros, y se está haciendo este tipo de invitación. Ahora, con este tipo de cosas que muchos, por traer a las personas a Cristo a través de los milagros, ustedes díganme, ¿qué persona que está enferma o doliente no va a asistir a un lugar así, a un evento así? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque la gente se duele, porque la gente está enferma, porque la gente busca cosas de esta naturaleza en ellos. Pero una pregunta para estar dando comienzo pues a este mensaje: ¿era a través de realizar campañas de milagros que la iglesia del primer siglo atraía a la gente para que creyeran en Cristo? Le vuelvo a repetir la pregunta: ¿era a través de realizar campañas de milagros que la iglesia del primer siglo atraía a la gente para que creyera en Cristo? Podemos ver nosotros aquí en el libro de los Hechos que se juntaran los apóstoles, los 12. Cristo les había conferido un poder a ellos, como lo dice en Hechos 1, capítulo 8, que recibirán poder. Ellos tenían poder que venía de Cristo, y que ellos se juntaran y empezaran a organizar y decir: Pedro, Juan, Jacob, Felipe, ¿qué vamos a hacer? Ahora tenemos poder para hacer cualquier cosa, milagros como los hizo Cristo, o aún mayores como Cristo les había dicho. ¿Qué les parece si nos juntamos y cierto día, cierto lugar, allí llegamos y invitamos a la gente y dile: ven y recibe tu milagro que tanto estás esperando? Eso no lo vemos nosotros en el libro de los Hechos, hermanos, de ninguna manera. No vemos que ellos estén haciendo cosas por el estilo, sino al contrario, vemos cosas diferentes. Aún el mismo Cristo, Él no buscó ser reconocido como un milagrero. Él, cuando sanaba a una persona, Él le decía: no le digas a nadie. ¿Por qué? Porque Cristo no quería que llegaran a Él solamente para que le sanara de esa forma y ser conocido de esta forma que le estoy diciendo. Cristo no deseaba así. Obviamente Cristo hizo muchos milagros, Cristo hizo muchas señales, porque era parte de lo que Él tenía que ser como Mesías, como el enviado de Dios. Pero Él no buscó esto, hermanos.
Esto en ninguna manera lo vemos en las Escrituras. Ahora, ustedes que son lectores de la palabra de Dios y que han leído el libro de los Hechos, ustedes ven una gran manifestación de milagros en aquel tiempo, de la era cristiana, de la primera iglesia. Lo vemos, no lo podemos negar, hermanos, que hay una gran manifestación de estas cosas sobrenaturales y milagrosas en esa época, como lo estamos viendo aquí en el capítulo 3, en los primeros versículos, acerca de lo que dice la curación de un cojo. Pero yo quiero llevarles a otra pregunta. ¿Cuál era el propósito de los milagros en este periodo de la iglesia? Es muy importante, porque tal vez algunos están pensando, ¿por qué no vemos milagros como la curación de este cojo al leer esta porción de la Escritura? Tenemos que entender cuál era el propósito realmente de los milagros en ese tiempo. Y también tenemos que hacernos una pregunta: ¿eran verdaderamente estos milagros genuinos que se experimentaron? ¿Eran verdaderamente milagros los que vemos en las Escrituras? Esto lo vamos a ver más adelante. Algo también que les quiero enseñar en esta tarde es acerca de la esencia de la predicación apostólica en los tiempos de la iglesia primitiva. La esencia de la predicación apostólica en los tiempos de la iglesia primitiva. ¿Por qué les quiero enseñar esto en esta tarde a través de las Escrituras? Porque es sorprendente hoy en día que la predicación ha dejado de ser evangelística en muchos lugares. La predicación ha dejado de ser evangelística en muchos lugares. Hoy ya ni siquiera se menciona la palabra pecado, porque ofende a la gente. Ya no vas a llamarle pecado, sino le vas a llamar error. Y ya no vas a usar los términos bíblicos que el Espíritu Santo pues dio a los escritores para que escribieran. Hermanos, hoy tampoco ya se habla acerca del arrepentimiento. Ya no se invita a las personas a que se arrepientan. Ni siquiera se habla ahora en muchos lugares de Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ya no se habla esto. Ahora, en vez de que la predicación sea bíblica y tenga elementos esenciales de lo que vemos en este libro de los Hechos, hoy están hablando más acerca de otros hombres. Se habla más de psicología, se habla más de psicólogos, se habla más de terapeutas, se habla más de ciertos escritores, se habla mucho acerca de esto, pero ya lo esencial de la predicación se está perdiendo. No se habla hoy, hermanos, acerca de la santidad de Dios, ni tampoco se habla acerca del terrible juicio que Dios va a traer al hombre que ha ofendido a Dios. Ya no se habla esto. Está desapareciendo hoy en día. Hoy parece que las predicaciones son más charlas terapéuticas. Escúcheme bien, charlas terapéuticas. Términos terapéuticos son los que se usan y los que parece que muchos están enseñando o están predicando a las personas. Pero la verdad, esto no tiene que ser así, hermanos. La predicación del Evangelio siempre tiene que ser cristocéntrica. ¿Sí me entienden cuando digo que la palabra cristocéntrica a lo mejor es un término que muchos no conocen, pero quiere decir que todo está dirigido hacia Cristo, todo es Cristo, todo es Cristo. Y no debe de ser la predicación antropocéntrica, ¿qué quiere decir? O la enseñanza que todo está dirigido hacia mí, está dirigido hacia mis emociones, hacia mis necesidades, a todo lo que yo siento. Quiero una alabanza que diga lo que siento yo, quiero una predicación que me hable a mí, quiero esto, quiero estas cosas. Eso no tiene que pasar, hermanos, y no tiene que suceder dentro de la predicación de la palabra de Dios. Estaba yo en la semana viendo algo muy interesante pues de una charla que tuve con una persona, y me decía,
He ido a varias iglesias, pero no me han llenado. Yo le dije, detente un poquito, ¿cómo que has ido a varias iglesias y no te han llenado? No me han llenado, dijo la persona. Dije, ten cuidado porque estás en un error, estás equivocada. Tú no vas a la iglesia para ser llenado. Tú vas a la iglesia para darle la gloria a Dios, para servirle a Dios, para edificar a los demás, para honrarle a Dios, para que todo gire alrededor de Dios y no todo se concentre en ti como persona. Estás entendiendo mal. Si estás tú buscando estas cosas, estás tú queriendo ser el centro de atención de todo y no estás dejando que Dios reciba gloria y reciba honra como debe de recibir. Y esa es la razón por qué las iglesias bíblicas muchas veces o de sana doctrina están con números bajos. Y otros lugares donde no se predica el evangelio, donde no se habla la palabra de Dios de una manera bíblica, están llenos. ¿Por qué? Porque tienen a personas que andan buscando ser llenados y toda la predicación ha sido antropocéntrica, dirigida solamente hacia el hombre y no hacia la gloria de Cristo. Es importante que notemos esto. ¿Cuál era pues el propósito o la esencia, más bien, de la predicación de los apóstoles en la primera iglesia? Y es algo que nosotros debemos de imitar, es algo que nosotros debemos de seguir. Este es el patrón, este es el modelo que debe de continuar hasta que Cristo venga por su iglesia por segunda vez. No debe de cambiar en ningún sentido la predicación del evangelio, de los elementos importantes que debe de contener el mensaje de Cristo. No debe de cambiar en absoluto, debe permanecer por siempre así. Hermanos, creo que si hemos de seguir predicando el evangelio, no cambiemos la fórmula de lo que realmente es el evangelio, es el mensaje, es el contenido del evangelio. Porque si nosotros predicamos el mensaje, los elementos esenciales, creemos que es a través de esto que Dios va a traer la salvación a las personas, a través de un mensaje correcto, un mensaje bíblico. Vamos a ver conversaciones genuinas a personas llegando a la cruz de Cristo, personas siendo transformadas por el poder de Dios cuando predicamos el mensaje correcto del evangelio. Es a través, pues, de la predicación del evangelio que Dios quiere traer a las personas al arrepentimiento. Es a través de la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque parece una locura para el hombre natural la predicación del evangelio. Pero para ellos es locura, para perdición. Pero para nosotros es poder de Dios para salvación, la predicación del evangelio. Si queremos realmente mantener a personas salvas, transformadas, genuinamente dentro del cuerpo de Cristo, que se mantengan, permanezcan, perseveren, como decían hace un momento, tiene que ser a través de la predicación correcta del evangelio. Porque si ganamos a personas por otros métodos, por otros medios, eso no va a mantener a personas salvas dentro de la iglesia. Cuando se usan otro tipo de métodos, otro tipo de mensaje, sí llega gente, pero ¿qué pasa? Los tienes que mantener con esos métodos y esos mensajes con los que les trajiste a un lugar para que escucharan supuestamente la palabra de Dios. Si alguien usa métodos del mundo para traer gente a Cristo, pues todo el tiempo vas a tener que estar usando métodos mundanos para mantenerlos. ¿Por qué? Porque es la forma en que llegaron o fueron traídos de esa forma. Pero si traemos a personas a Cristo a través de la predicación del evangelio, ellos solamente lo que van a necesitar siempre es escuchar el evangelio de Cristo proclamado, enseñado, explicado en este lugar. Eso es lo que necesitan solamente, eso es lo que necesitamos. Ahora, vamos a volver a Hechos y
Y el primer punto es los milagros en la iglesia primitiva, la curación de un lisiado, en el versículo 1 al versículo 10. Dice la Escritura en el primer versículo que subían Pedro y Juan al templo a la hora novena, a la oración. En el versículo 1 y en el versículo 2 dice que fue traído un cojo de nacimiento quien pedía limosna. Era una persona lisiada, que no podía pues ponerse de pie, no podía caminar. En el versículo 3 dice que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que les diese limosna. ¿Qué estaba pidiendo este hombre allí? Limosna. Estaba pidiendo limosna. Pero en el versículo 4, Pedro les dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Y el 6 es interesante porque Pedro dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Versículo 7 dice que al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y en el 8, pues dice que saltó de regocijo. Y el 9, todo el pueblo lo vio andar. Ahora, el pueblo se llenó de asombro, se llenó de espanto, también dice la Escritura. Pero quiero que nos concentremos un poquito en esto, hermanos. ¿Qué vemos en este suceso? Ya lo describí. ¿Qué vemos? Número 1, vemos a una persona que verdaderamente estaba lisiada. ¿Sí? Porque dice la Escritura en versículo 2 que era traído a la puerta del templo cada día. Era una persona paralítica. Ahora, este hombre era lisiado de nacimiento y conocidos por todos en el templo, todos los que iban al templo. También algo que vemos, hermanos, esto es interesante que notemos. En el versículo 6, o más bien el 7 y el 8, dice, o vemos más bien, que este hombre verdaderamente recibió una sanidad. Vemos una sanidad genuina, no un engaño. No un engaño. Entonces tenemos dos cosas. Un hombre enfermo verdaderamente de nacimiento. Número 2, tenemos una sanidad verdadera. Y también número 3, vemos un pueblo que fue testigo de esta sanidad. Sí, 3 cosas. Enfermo, sanado y testigos que corroboraron que este hombre había sido sano. ¿Qué nos enseña esto? Estas 3 cosas son elementos que constituyen verdaderamente un milagro en las Escrituras. Hay verdaderamente una enfermedad, hay verdaderamente una sanidad y hay personas que verdaderamente confirman, corroboran el milagro que ha sucedido. Esos son los milagros dentro de las Escrituras. El lisiado esperaba recibir limosna. ¿Y qué recibió? Recibió piernas para andar. Concéntrese en eso, hermano. Concéntrese. Porque es importante esto, para que entendamos que es una sanidad verdadera. ¿Por qué hoy muchos prometen sanar a las personas? Y cuando no sucede nada en el enfermo, le dicen a él que le faltó fe. O porque muchos dicen que sanan, pero no han sucedido sanidades de esta naturaleza.
siempre, supuestamente, los milagros que se realizan es a través de alguien que tiene el pie plano, que casi no se ve a simple vista, o que le duele una muela, o cosas que no son muy vistosas para nosotros, como aquí en el libro de los Hechos. Hermanos, un milagro realmente tiene que ser de una persona que está enferma, en este caso una sanidad física, y verdaderamente va a suceder, y verdaderamente va a ser visible a los ojos de los demás. Un milagro en las Escrituras así funciona. Los curanderos de fe, que se conoce como curanderos de fe, que andan proclamando milagros y sanando, no hacen esto, o no sucede estas cosas, como los milagros que hicieron los apóstoles y los milagros que hizo Cristo Jesús. Eran impactantes y asombrosos este tipo de sanidades. Ver a un cojo que se arrastra, que no puede caminar, levantarse y alabando, glorificando a Dios, entrando en el templo. Eso es visible. Pero ahora, ¿cuál era el objetivo principal de las sanidades en la iglesia primitiva? ¿Era para traer gente a Cristo? Ya lo vimos que no era para traer a gente a Cristo a través de los milagros, porque ellos nunca hicieron una campaña evangelística de milagros. Entonces, ¿cuál era el objetivo, hermanos, principal? Estas sanidades, ¿cómo dices? Estas sanidades eran una prueba de confirmación de parte de Dios a la predicación de los apóstoles, de los discípulos y de su ministerio. De que esto que ellos estaban enseñando y proclamando verdaderamente era de origen divino. Eso era el propósito, confirmar su predicación y su ministerio de que esto venía de Dios. Ahora, ¿por qué se hacían milagros en ese tiempo? Como vemos aquí en el pueblo judío. ¿Que no bastaba solamente con predicarle la palabra a las personas? Claro que sí, es la palabra la que trae salvación. Pero ¿por qué Pedro y Juan se detienen y hacen este milagro asombroso? ¿Quién eran los judíos, hermanos? ¿A qué estaban acostumbrados los judíos? Hermanos, acompáñenme rápidamente a 1 Corintios. Primera de Corintios 1:22. Primera de Corintios 1:22 dice: porque los judíos piden ¿qué? Y los griegos buscan intelecto. Pero los judíos ¿a qué estaban acostumbrados? Realmente los judíos decían: si tú no me muestras una señal de parte de Dios que confirme o corrobore lo que tú estás diciendo, simplemente no lo voy a aceptar. Ellos eran ese tipo de pueblo que pedían señales, pedían milagros, pedían sanidades para aceptar el mensaje. De otra manera no. A través del Antiguo Testamento vemos cómo se llevaron a cabo varios milagros a través de Elías y a través de Eliseo. Después llegamos al Nuevo Testamento y vemos que en Cristo, en su ministerio personal, había muchos milagros y muchas sanidades. Y ahora, en el tiempo de la iglesia, hay milagros y hay sanidades porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría.
Además también dice la Escritura en Hebreos 2, si me acompañan rápidamente, Hebreos 2, versículo 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, por Cristo, nos fue confirmada por los que oyeron? Versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo el Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Por qué eran importantes los milagros en el tiempo de la iglesia primitiva? Para confirmar el mensaje. Y aquí dice que Dios testificó juntamente con ellos a través de las señales y prodigios y diversos milagros. A lo que los quiero llevar es a esto. Ustedes han leído el Antiguo Testamento. ¿Qué recuerda lo que pasó en Éxodo 20? Se dio la ley. Pero ¿cómo vino la ley al pueblo judío? Sí, pero a través de una manera poderosa. ¿Sí me explicó? Una demostración del poder de Dios, de todo lo que se estaba viviendo alrededor del monte Sinaí. Así vino la ley, y los ángeles tuvieron, dice aquí, participación de traer al pueblo la ley de Dios de una manera poderosa. Lo mismo, el mensaje de Cristo para el pueblo judío en la primera iglesia tenía que venir de una manera poderosa, y que Dios corroborara su predicación a través de los milagros. Esa es la razón por la cual vemos milagros, pues, en el libro de los Hechos. Y de acuerdo a lo que dice el libro de los Hebreos, pero también encontramos el Marcos 16, versículo 20, dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Solamente era una confirmación en el tiempo de la iglesia primitiva. ¿Por qué hoy, hermanos, no hay milagros así? Sí hay milagros, y Dios puede hacer milagros, pero recuerden que ellos no tenían el Nuevo Testamento, no tenían la palabra, no tenían lo que nosotros tenemos hoy, el Nuevo Testamento. ¿Por qué no es correcto hacer una campaña de milagros, hermanos? Dice, no es bíblico. ¿Cuál es el problema más urgente del hombre? ¿Cuál es el problema más urgente del hombre? ¿Son sus molestias físicas? ¿Son sus enfermedades? ¿Son sus problemas económicos? ¿Es su felicidad? ¿Es el problema más urgente del hombre de acuerdo a las Escrituras? ¿Cuál es, pues, el problema más urgente que el hombre tiene que atender en su vida? ¿Cómo? Dicen ustedes, el pecado, ponerse a cuentas con Dios. El problema más urgente del hombre es la sanidad de su alma.
antes que sus dolencias físicas. Cuando Cristo iba a sanar a un hombre paralítico, que lo llevaron sus amigos y que hicieron una abertura en el techo y lo bajaron, ¿qué es lo que Cristo hace primero? Cristo primero le dice: hijo, tus pecados son perdonados. Y después, ¿qué dice Cristo? Levántate y anda. Cristo empieza con lo más difícil para terminar con lo más fácil de hacer, que era levantar a un hombre de su lecho. ¿Por qué? Porque el problema más urgente del hombre es la sanidad de su alma. Es de su alma. ¿De qué sirve tener gente sanada físicamente si su alma sigue en la misma condenación, si sigue en la misma condición de perdición? ¿De qué sirve eso, hermanos? ¿Qué sucedió cuando Cristo sanó a 10 leprosos? ¿Cuántos regresaron a darle gracias a Cristo y creemos que fueron salvados por el Señor? ¿Y los demás qué hicieron? Fueron sanados físicamente ellos, pero se olvidaron porque ellos buscaban la sanidad de su cuerpo, pero no fueron sanados de la necesidad más urgente que tenían, que era su corazón. Eso es, hermanos, el problema urgente del hombre: la sanidad de su alma antes que las cosas físicas. Volvamos al libro de los Hechos. Ahora, pueden decir ustedes ahorita, ¿qué vamos a hacer con los enfermos que conocemos? Vamos a anunciarles el Evangelio, porque lo más importante y lo más urgente para ellos es que sean sanos interiormente. Y si con ello Dios quiere sanarles, si es su soberana voluntad, Él lo va a hacer. ¿Sí me explico? Pero nunca vamos a prometerle a la gente: ven, Cristo te va a sanar, porque si le decimos a la gente que Cristo te va a sanar y cuando no son sanados, ¿qué van a pensar? Que Cristo no es suficiente, que Cristo no es poderoso, que Cristo no puede sanar, que no es cierto lo que nosotros estamos proclamando. Eso va a pensar la gente. Va a haber una decepción en ellos acerca del Señor. Ahora, pasemos a lo que dice Hechos en este capítulo 3, en el versículo 11 hasta el 26. Este milagro, esta sanidad, atrae a la gente al pórtico de Salomón. Y la gente llega a ese lugar y dice el versículo 2: y viendo esto Pedro respondió al pueblo. El pueblo llegó: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? ¿Qué está haciendo Pedro y Juan? Dándole la gloria de Dios. Ellos tenían la oportunidad de exaltarse, de llenarse de vanagloria. Véanme a mí, tengo el poder de Dios para obrar milagros que Dios me ha concedido. Pero ellos se despojan de toda gloria vana y quieren llevar a las personas hacia la gloria de Cristo, hacia la gloria de Dios. Eso es lo que vemos. ¿Por qué? Porque la gente somos muy dados a poner los ojos en los hombres. Poner los ojos en los hombres siempre. Y eso no debe suceder así. La gente pone los ojos
claro, en una persona que hace milagros y piensan que es su poder y eso es su piedad. No, Él por eso hace esos milagros porque es una persona muy piadosa. Pedro dice, no es así, están equivocados. La gente es dada, pues vuelvo a repetir, a poner los ojos en los hombres. Pero ¿quién son los hombres para poner los ojos en Él? ¿Quién son los hombres para poner los ojos en Él? Poner los ojos en Él. Si somos miserables y somos pecadores, ahora somos justificados por la sangre de Cristo. Pero ¿quién somos nosotros, hermanos? ¿Quién somos? ¿Quién es el hombre para poner los ojos en Él? ¿Por qué mejor no pone los ojos en Cristo? En Él. Porque es más fácil poner los ojos en un hombre que confiar en Cristo. Pedro dice, quita los ojos de mí, quítalos. Ahora, como ya mencioné anteriormente, la predicación del Evangelio en este mundo actual ha sufrido algunos cambios muy drásticos en muchos lugares. Y vamos a ver que Pedro nuevamente va a predicar el Evangelio. Prepárese para esto. Va a predicar el Evangelio. ¿Cuál es el mensaje hoy en día? El mensaje básicamente que se está proclamando hoy es el siguiente. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te ama. Dios quiere hacerte feliz. El problema no es el pecado en ti, el problema es tu baja autoestima. Ese es el problema. Y eso es lo que se anuncia, hermanos. ¿Se pueden imaginar ustedes a Pedro diciendo, ya tengo mucha gente aquí, ya está aquí mirándome? ¿Saben qué? Lo que les quiero decir es que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas. ¿Se puede imaginar a Pedro pronunciando estas palabras? ¿No te has dado cuenta del plan maravilloso que Dios tiene para tu vida? ¿Tienes un problema de baja estima? Podrían responder, formidable Pedro, cuéntame un poco más de esto. Es lo que la gente está buscando y lo que se le está dando como mensaje supuestamente del Evangelio de Cristo. Eso no lo enseñó Pedro, no lo dijo Pedro. Pero quiero decirles algo muy interesante también. Pero también es cierto que algunos no presentan en su predicación del Evangelio a Cristo. Hemos fallado, muchas veces. Note bien. Algunos no presentan en su predicación del Evangelio a Cristo como una verdadera persona. Escúcheme. Sino más bien como si Cristo fuera un sistema religioso. Es como si nosotros fuéramos agentes de ventas, donde lo que queremos es venderle un producto a la gente para que ellos compren. ¿A qué me refiero con que muchas veces no se presenta a Cristo como una persona verdadera, sino como un producto, como un sistema religioso, como una idea, como un concepto? Mucha gente ha fallado en esto, porque Cristo no es una idea, porque Cristo no es un concepto, ni Cristo es un sistema religioso. Cristo no es esto. Cristo es una persona real, verdadera, que está viva, y nosotros debemos reflejar que Cristo está vivo y que es una persona real en nuestra proclamación del Evangelio de Jesús. La gente no entiende muchas veces porque percibe esto de nosotros, que somos como vendedores solamente de una idea. Hermanos, cada vez que vamos a presentar el Evangelio a alguna persona, esa persona debe entender y debemos de saber, ¿sabes qué? Te presento a Jesús. Aquí está Jesús. ¿Sí me explico? Aquí está Jesús.
y que la gente vea que Jesús es alguien real y vivo. Porque estos son los componentes de la predicación de Pedro. ¿Qué nos enseña los discursos de Pedro respecto a esto? En el primer discurso que enseñó Pedro, pues puso elementos muy esenciales de lo que es la predicación del Evangelio. ¿Y qué elementos pues vemos en la predicación apostólica? ¿Qué vemos nosotros en la predicación apostólica? ¿Cómo empieza usted cuando va a predicar el Evangelio? ¿O cómo se presentaría ante una multitud? ¿Qué les diría? ¿Qué pensaría usted? Hermano, notemos algo muy importante. La enseñanza y la ética cristiana era solamente para la iglesia. ¿Sí me explico? La enseñanza y la ética cristiana era solamente para la iglesia, porque dice el versículo 42 de Hechos 2, y perseverar en la doctrina de los apóstoles. O sea, ahí se impartía en la iglesia enseñanza, instrucción y ética cristiana. Ahí se llevaban a cabo estas cosas. Pero a los inconversos, a los no creyentes, a los pecadores, ¿qué es lo que se les presentaba? A los inconversos se les predicaba el Evangelio de Cristo. A ellos no se les daba enseñanza, instrucción, ni ética cristiana. Como si fueran discípulos, ellos lo que necesitan es que se les predique el Evangelio de Jesús. Es lo que necesitan. Hermano, una cosa, mucha gente piensa que el estar hablando de la Biblia a otra persona, ya prediqué el Evangelio. Eso no es predicar el Evangelio, eso es estar hablando de la Biblia. Porque el predicar el Evangelio es otra cosa muy diferente. Las veces que he asistido al Cerezo y que me han invitado los hermanos, me he preguntado yo, ¿qué debo de hablarles a estas personas que están aquí en este lugar? ¿Sabe por qué? Porque acompañé a un hermano una vez y él estaba hablando a las gentes que estaban allí como si fueran discípulos, como si fueran cristianos, y le estaba dando la instrucción y la ética cristiana. Y dije, no, esto no tiene que ser así. Pude percibir que no había personas que conocían de Cristo, que no eran salvos, que no eran discípulos. Entonces, lo que Dios puso en mi corazón para compartir fueron mensajes evangelísticos. Fueron mensajes donde yo estuviera hablando del Evangelio de Cristo. No tenía que hablarles a ellos como discípulos, sino como incrédulos que necesitaban este mensaje urgente, que tenían que escuchar para ser salvos. Eso es lo que hice, hermanos. Y siempre procuro que cada vez que voy al Cerezo, llevar un mensaje evangelístico. Si hay un cristiano, si hay un discípulo por allí, lo tomo aparte y hablamos y lo edificamos. Pero siempre es hablar el Evangelio. El Evangelio. Vemos varios elementos y el hermano ya enseñó acerca de esto, y yo estoy convencido que estamos siguiendo la secuencia. Es porque Dios, a través de su Espíritu Santo, quiere que tengamos aún mayor entendimiento acerca del Evangelio de Jesús. Y va a parecer como si fuera una repetición de lo que ya escuchamos cuando predicó nuestro hermano José Luis. Pero quiero mostrarles acerca de lo que está diciendo Pedro en su predicación, así como está. El primer elemento que vemos en la predicación de Pedro es que él presenta a un Cristo glorificado. En el versículo 13 dice, del capítulo 3: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. ¿Qué es lo que vamos a enseñar nosotros en la predicación del Evangelio?
tenemos que mostrar a un Cristo glorificado. ¿Y qué es un Cristo glorificado? ¿Qué entienden ustedes por la palabra glorificado? Un poder resucitado. Tenemos que entender que Cristo ha sido glorificado y que a Él se le ha dado el más alto honor por medio de la muerte, de la resurrección y de su ascensión. Tenemos que mostrar a Cristo glorificado, a Cristo exaltado, hasta lo más alto. A un Cristo poderoso, hermanos, en otras palabras. A un Cristo glorioso. La gente es lo que debe de escuchar y lo que nosotros debemos de enseñar y transmitir y predicar. Cristo glorioso. En la predicación apostólica era un elemento muy esencial presentar a Cristo de esta forma. Porque en realidad Cristo... Algunos pensarían que fue una tragedia lo que le sucedió, que Cristo había estado allí en la tumba, que Cristo le había pasado esto, aquello. Había muchas ideas, pero el apóstol Pedro en su predicación, él lo presenta de esta forma, que a él se le ha dado el más alto honor. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22, se dice que Cristo, a él están sujetos ángeles, potestades, autoridades. A Cristo se le dio toda autoridad. Él fue exaltado a un lugar de preeminencia, honor, autoridad y poder, hermanos. Él fue exaltado así. Entonces yo no tengo por qué presentar a un Cristo débil, a un Cristo que no puede salvar, a un Cristo que no es capaz de transformar la vida de una persona, sino al contrario, a un Cristo poderoso, a un Cristo fuerte, a un Cristo que tiene el poder para transformar a cualquier persona de su maldad y de sus pecados. Así debo yo de presentar a Cristo al incrédulo, de esta forma. Debo de llevar a las personas a que conozcan de Jesús y entender que Él tiene un honor, tiene la más alta autoridad y el primer lugar sobre todas las cosas, y decirle a la gente que en el nombre de Jesucristo se debe de doblar toda rodilla, tanto de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la forma de presentar a Cristo glorificado, hermanos. Decirle a Él, tú vas a doblar tu rodilla. Si no la doblas ahora, la doblarás aquel día cuando estés en su presencia, y confesarás que Jesús es el Señor para gloria del Padre. Pero algo también que debe presentar el Evangelio, o que debe incluir un elemento, es la confrontación del pecado. Pedro nuevamente confronta a estos judíos con su pecado. Los confronta con su pecado. Dice en el versículo 13 y 14: a quien ustedes entregaron y lo negaron delante de Pilato. Y dice el 14: ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se diese a un homicida. Y también, y mataste al autor de la vida. ¿Qué está haciendo? Confrontándolos con su pecado. Ellos tenían que saber que eran pecadores, que ellos habían crucificado a Cristo y lo habían rechazado. El Evangelio debe de incluir esto, hermanos. Al pecador siempre tenemos que enfrentarlo con su pecado, aunque duela a él.
y aunque no nos guste, tenemos que hablar acerca de esto. ¿Por qué tenemos que enfrentar a la gente con el pecado? ¿Y por qué siempre que salimos a evangelizar, a predicar el evangelio, tenemos que llevarlos a que concienticen de que son pecadores? Porque la gente no cree que es pecadora. La gente cree que es buena persona, que ellos merecen el cielo, que ellos merecen la gloria, porque ellos son buenos, porque no son tan malos como los demás. La gente piensa así. Solamente pregúnteles, ¿a cuánto les ha preguntado? ¿Eres una buena persona para ir al cielo? ¿Y qué dicen? Sí, soy una buena persona. ¿Por qué eres una buena persona? Porque tengo una religión, porque abro mi Biblia, porque voy a la iglesia, porque hago buenas obras, porque hago oración, porque de vez en cuando visito a un enfermo, porque hago esto, porque hago aquello, porque soy buena persona. La gente no piensa que es pecadora. Sin embargo, Pedro lo que está haciendo aquí es que los está confrontando con su pecado, y es lo que nosotros tenemos que hacer si hemos de presentar efectivamente el evangelio, confrontar con el pecado. ¿Y cómo lo hacemos? Hay que llevarlos a la palabra y a la ley de Dios para que ellos se encuentren faltos a ello. El evangelio, hermanos, bíblico, el evangelio de las Escrituras, ¿es ofensivo para el pecador? ¿Lo ofende? Sí lo ofende. ¿Y qué queremos nosotros? Si Dios lo ha dicho y Dios dice, habla esto, predica esto, ¿quién somos nosotros para cambiar el mensaje y no querer que la gente se ofenda por la predicación del evangelio? El evangelio confronta a las personas. El evangelio bíblico. Ahora, algo que también debe de incluir cuando usted predique el evangelio, y algo muy esencial, es la resurrección de Cristo. Porque dice aquí en el versículo 15, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Cuando dice la Escritura, me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta el último de la tierra, ¿de qué somos testigos? De la resurrección de Cristo. Tenemos las evidencias de primera mano de los que estuvieron con Él, de los que tuvieron comunión con Él, con Jesús, y confiamos en su testimonio. Entonces, se debe de presentar la resurrección de Cristo. Dice, hermano, la razón es que somos discípulos de ¿quién? Pero Cristo está vivo, Cristo no está muerto, Él vive. Él vive, Cristo está vivo, no está muerto. Estuve yo en esta semana siendo, en cierta forma, ¿cómo le puedo decir? El Señor estaba hablando a mi corazón, a mi vida, y decir, si Cristo está vivo, tú les estás transmitiendo a tus hijos que Él está vivo, que Él vive realmente, y que Él es digno de ser servido, y que Él es digno de ser obedecido, que Él es digno de ser adorado, que Él es digno de recibir todo de ti. ¿Estás enseñando tú esto a tu familia? ¿Realmente tus hijos creen que Jesús está vivo? ¿Que Él es una persona real y verdadera, y que no solamente es una idea?
¿Estás transmitiendo tú esto? ¿O solamente le estás enseñando un conjunto de reglas religiosas en las que tenemos que seguir y permanecer? ¿O estás tú mostrando que Jesús realmente vive en tu vida y que Él se levantó de la tumba? ¿Eres una influencia poderosa para tus hijos en este sentido? ¿Van a crecer tus hijos pensando en Cristo glorioso, en Cristo resucitado, en Cristo que es real en tu vida? Hermanos, porque si Cristo está vivo y Él vive, entonces Él es digno de todo. De todo. Pues qué interesante tiene la proclamación del Evangelio si Cristo está muerto y no está vivo. Qué interesante. Qué atractivo tiene un mensaje de un Cristo muerto. ¿Será atractivo eso? Pero sin embargo, un Cristo resucitado y glorificado, esa es la noticia, hermanos. Esa es la noticia. ¿Sabes cuál es la diferencia de Cristo con los otros líderes religiosos que han existido en este mundo? ¿Cuál es la gran diferencia? Que Cristo está vivo, que Cristo vive, que Él se levantó de la tumba con poder y gloria, y que venció la muerte, y que el sepulcro no lo pudo detener. Esa es la gran diferencia. Y además que Él dijo que Él era el Hijo de Dios y que Él era la vida. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque los otros líderes religiosos están muertos, sus huesos, sus partículas, su polvo, allí permanece todavía en la tumba, pero en Cristo encontramos una tumba vacía, hermano. Jesús está vivo. Él es real. ¿Cómo cambió la vida de los apóstoles la resurrección de Cristo, verlo vivo? ¿Por qué? Porque antes eran cobardes, temerosos, amedrentados, lo abandonaron, huyeron, lo negaron y se escondieron. Pero cuando ven a Jesús resucitado, vivo, eso cambió completamente su mentalidad y su pensamiento. ¿Y qué hicieron? Se levantaron a predicar con poder el Evangelio, pero, y aún más, ellos murieron y dieron su vida por esta verdad. ¿Ustedes creen que los apóstoles ya han muerto por una mentira, por un Cristo muerto, por un Cristo que no se levantó de la tumba? La resurrección de Cristo afectó su manera de pensar, de tal manera que dijeron: no importa morir, pero yo sé en quién he creído, en un Cristo vivo, que vieron mis ojos, palparon mis manos, contemplaron, como dice Juan, en Jesús vivo. Hay que presentarle a la gente, pues, que Jesús está vivo y ha resucitado, y que lo vean realmente que es una verdad en nosotros, y realmente que nosotros lo creemos. Esta es la razón por qué Satanás quiere destruir la enseñanza de la resurrección de Cristo, la verdad. Porque si destruye la verdad de la resurrección de Cristo y la pone en duda y en tela de juicio y levanta a hombres para negar, se derriba el cristianismo. ¿Por qué? Porque no había razón por la cual yo estaré enseñando en esta tarde a este grupo que está aquí reunido. ¿De qué había razón? ¿Qué significado tendría?
si Cristo no estuviera vivo. Sin embargo, porque Él está vivo, esa es la razón en la cual se fundamenta nuestra fe cristiana, de acuerdo a Corintios capítulo 15. De acuerdo a eso, la resurrección de Cristo es un gran incentivo poderoso para salvación en las personas. Y también, hermanos, en el versículo 18 dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. El Evangelio, hermano, debe de incluir la muerte de Jesús también. La muerte. Pedro enfatizó que iba a sufrir, en otras palabras, que él iba a morir. Esto era muy difícil desde el pensamiento judío, porque los judíos esperaban un Mesías victorioso, un Mesías poderoso, un Mesías que los libertara de los romanos, un Mesías que junto con ellos gobernar por siempre ya la tierra y que sus enemigos fueran vencidos. Esperaban estos. Ellos no entendían que Jesús, el Mesías, iba a morir. Y hoy en día todavía los judíos permanecen así. Ellos no creen o no entienden todavía que Cristo, el Mesías, tenía que padecer y morir. Por eso rechazaron a Cristo, porque no creyeron que Él era el Mesías de la forma en que murió, la forma en que padeció. Y todavía están bajo ese juicio judicial de parte de Dios hasta que la luz del Evangelio les resplandezca en sus mentes. Pero el Evangelio incluye la muerte de Cristo, que había de padecer. ¿Por qué murió Cristo? Si alguien les pregunta a ustedes, ¿por qué murió Cristo?, ¿qué le van a responder? ¿Nomás por sus pecados? Para reconciliarnos con Dios, dice el hermano. Pero sí le vamos a decir, Cristo murió por nuestros pecados, pero va aún más allá todo esto, ¿o no? Esto todavía es más profundo que decirle simplemente a la gente, murió por nuestros pecados. Es una gran verdad, claro que sí. Y tiene algo muy importante y muy profundo, que Cristo muriera por nuestros pecados. ¿Qué demanda el pecado a los ojos de Dios? La muerte. ¿La muerte de quién? Del pecador. La muerte. Pero ¿solamente la muerte? O sea, ya muere el pecador, lo sepultamos y todo terminó. ¿Eso es todo? Hermano, dice la primera de Juan capítulo 2, versículo 2, algo que no entendemos y nos falta entender. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2, fíjese lo que dice. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación. ¿Qué es la propiciación? La ofrenda. Una ofrenda que hacía el sacerdote cada año, entraba al lugar santísimo y el propiciatorio era una tapa donde estaba el arca de la alianza que cubría. En esa tapa se derramaba la sangre de la víctima, porque para propiciar. Pero ¿qué propiciaba? La palabra propiciar es como aplacar, hermanos, aplacar. Cristo, con su muerte, Él aplacó la ira de un Dios ofendido, donde su justicia santa demandaba un juicio sobre la persona
que ha ofendido con su pecado a Dios. Eso es la propiciación, hermanos. Así básicamente. Básicamente esa es la propiciación. Que la sangre de Cristo, su muerte, propicia, aplaca la ira santa de Dios que nosotros merecemos sufrir. ¿Sí me entendí? Debe de incluir esto el Evangelio, hermanos. Tú mereces la ira de Dios, pero Cristo ha sufrido en tu lugar. ¿O no es verdad? Enseñarle a las personas que el pecado no es un juego, ni es un chiste a los ojos de Dios, que es algo tan serio, de tal manera que va a condenar por la eternidad, por los siglos de los siglos de los siglos, a todo aquel que es un rebelde a los ojos de Dios, a su justicia, a su ley. ¿Se explicó? Eso debe llevar a pensar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. Que no es un juego. Y también, una vez que Pedro está hablando en su segundo discurso, él dice más adelante, en el versículo 19, presenta a Cristo glorificado, presenta a Cristo en su muerte, presenta a Cristo resucitado, presenta el pecado, la culpabilidad del hombre, y presenta también y hace un llamado urgente al arrepentimiento, porque el versículo 9 Pedro dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando él está hablando, ¿a qué está invitando a la gente? A arrepentirse, hermanos, a arrepentirse. Es increíble que en la predicación apostólica nunca encontramos que una gente, que los apóstoles o los discípulos le digan a la gente: ya entendiste, ahora lo que tienes que hacer. ¿Cuántos de aquí? ¿Cuántos de aquí? ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo en su corazón? Y presentar a Cristo como si Cristo fuera ese muchacho de secundaria, de segundo grado, que está detrás del teléfono esperando a que la muchacha que le gusta y está ansioso a que le llame para que lo invite. No es así Cristo, hermanos. Él no está ansioso de esa forma. Nunca vemos nosotros en las Escrituras que se haya llamado a través de la aplicación del Evangelio a que alguien pasara al frente y recibiera a Cristo en su corazón. No lo vemos. Al contrario, lo que vemos nosotros en las Escrituras es que Pedro dice: arrepiéntete y conviértete. Eso es lo que necesitas de hacer. Arrepentimiento y conviértete al Señor. Cambia tu vida. Arrepiéntete de tus pecados por haber ofendido a Dios. Ponte de acuerdo con Él de que eres pecador y que no puedes salvarte a ti mismo, que necesitas un Salvador y que ese Salvador es el enviado por Dios, Cristo Jesús, su Hijo amado. Arrepiéntete y convertíos. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios.
Y estoy terminando, hermanos. El llamado es arrepentirse. Es la razón que no hay mucha gente cristiana verdadera en las iglesias. ¿Por qué? Porque no se les presentó un evangelio bíblico correcto conforme a lo que predicaron ellos, los apóstoles. Se les presentó un evangelio sin arrepentimiento. Y cuando presentamos un evangelio sin arrepentimiento, es como si presentáramos a un Cristo sin la cruz. Así. El evangelio proclamado, hermano, tiene poder para salvar por el contenido del evangelio. ¿Quién es el contenido del evangelio? Cristo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y después al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Con esta exposición del evangelio, ¿cuántos se convirtieron a Cristo con este mensaje? Pasemos al capítulo 4, el versículo 4, para ver. Pero muchos de los que habían oído la palabra en este segundo discurso de Pedro, ¿qué hicieron? Creyeron. Y si creyeron, se arrepintieron y se convirtieron a Jesús. ¿Cuántos? Y el número de los varones era como solamente varones, pero podía haber mujeres y jóvenes y hasta niños. Esta es la forma, hermanos, que Cristo va a salvar a las personas con la proclamación de su evangelio. Más de 5,000 se convirtieron y fueron salvos por él. Se arrepintieron, se convirtieron, algo muy importante, confiaron en el nombre de Jesús para ser salvo. La fe en su nombre les trajo salvación. La fe en su nombre les trajo salvación. Y el versículo 16 del capítulo 3: por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, del cojo, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él le ha dado esta completa sanidad en presencia de todos. Quiero que noten algo muy importante. El cojo fue sanado físicamente y atrajo a la multitud, pero ellos fueron sanados espiritualmente por la proclamación y el contenido del Evangelio de Cristo Jesús.